Con ayahuasca vas a vomitar. Vómito y ayahuasca es el tema de hoy, siempre tratando de ir aclarando diversos tópicos del amplio tema ayahuasca para lograr una mejor actitud ante la medicina ayahuasca y por lo tanto lograr un mejor provecho. De eso se trata, de entender realmente cómo trabaja o funciona la ayahuasca y a partir de ese conocimiento real asumir una actitud adecuada durante el proceso curativo con ayahuasca. En principio es importante definir o distinguir el vómito que produce la medicina ayahuasca, reconocer sus virtudes y beneficios, asumir la actitud y disposición correspondiente y no confundirlo con otro tipo de vómitos que producen otras experiencias ajenas al tema ayahuasca. Esto que parece insignificante es fundamental a la hora de asumir una experiencia con ayahuasca, porque de esto depende que se logre un gran beneficio. Y para ver este video, la recomendación es razonar y entender claramente cuando hablamos del vómito de la vida en general y cuando hablamos del vómito producido por la ayahuasca. Son dos situaciones distintas y por lo tanto nuestras valoraciones y actitudes también deberían ser distintas. En general, fuera del contexto del proceso curativo con ayahuasca, el vómito es la comida parcialmente digerida, mezclada con la saliva y los jugos gástricos del estómago, que sale por la boca a través de la garganta. Por lo general, el vómito es un mecanismo protector para expulsar alguna sustancia nociva ingerida. Cuando hay arcadas, los músculos de la pared abdominal se contraen fuertemente a fin de crear la presión necesaria para vomitar. Normalmente nuestro aparato digestivo transporta la comida hacia el estómago, luego pasa por los intestinos hasta expulsar los desechos a través de la evacuación. Pero si la persona se siente nerviosa, ha comido o bebido demasiado, tiene algún virus u otros gérmenes en el estómago o intestinos, come alimentos con muchas bacterias, sentirá un malestar, nervios y el estómago o intestino puede suspender el proceso digestivo, de tal manera que los músculos del estómago y el intestino empujan el alimento hacia arriba en vez de hacia abajo y se produce el vómito. Si bien es muy desagradable, el vómito es algo muy normal. Todas las personas han vomitado en algún momento de sus vidas, por alguna razón, y tuvieron la necesidad de vomitar. Fue algo inevitable. Los síntomas del vómito son rubor, sudoración, salivación, mareo o molestia en la parte superior del abdomen y gases. En general, ¿cuáles pueden ser las causas que producen las náuseas, las arcadas, los vómitos fuera del contexto de la medicina ayahuasca? En general, por ejemplo, lo que produce el vómito son los mareos por el movimiento al viajar en automóvil, barco, avión, el llamado mal de soroche o mal de altura, la intoxicación alcohólica, el embarazo, tratamientos médicos como la quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas, toxinas bacterianas en los alimentos, es decir, una intoxicación alimenticia, los medicamentos, fármacos, tanto para la quimioterapia o el cáncer, las sustancias anestésicas y los analgésicos derivados de la morfina, estreñimiento crónico, infecciones del tracto gastrointestinal,
producto de virus o bacterias, infecciones de la vesícula. También producen el vómito fuera del contexto de la ayahuasca, la obstrucción intestinal por úlceras estomacales o intestinales, trastornos psiquiátricos, ansiedad, anorexia, bulimia, entre otros. También los trastornos hormonales, la diabetes, hiperactividad de la tiroides, dolor físico y emocional. Esta diversidad de reacciones vomitivas, ajenas a la experiencia con ayahuasca, producen varias posibles consecuencias nocivas o dañinas en el organismo humano. Por ejemplo, deshidratación o alteración de los niveles de las sustancias químicas de la sangre, es decir, el desequilibrio de electrolitos, pérdida de peso y desnutrición, desgarros en la unión intestinal que pueden producir sangrado intestinal, hematomas dolorosos o desgarros en los músculos de la pared abdominal, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de vómito produce consecuencias negativas en el organismo del afectado y éste tiene que asistir al médico para seguir un tratamiento. Puede darse el caso que los síntomas del vómito no se controlen con estos tratamientos mencionados. Entonces se hace necesario recurrir a exámenes psicológicos o a una consulta psiquiátrica. El vómito de origen psicológico y los trastornos de alimentación como la anorexia nerviosa o la bulimia se reconocen como causa para estos síntomas. El vómito por trastornos alimentarios como la bulimia o bulimia nerviosa cobra serias consecuencias, ocasionando un deterioro en la salud que acabará afectando en todos los aspectos de la vida del paciente. La bulimia consiste en llenarse de comida y forzar el vómito por la obsesión de adelgazar. Se trata de un vómito forzado y anómalo, que produce los siguientes daños: fluctuaciones dramáticas de peso, cara inflada debido a las glándulas salivales y garganta hinchada, vasos sanguíneos rotos en la cara, bolsas debajo de los ojos, indigestión, estreñimiento, gases, calambres abdominales, deshidratación, esmalte de los dientes deteriorado por el ácido gástrico del vómito, caries, etcétera, etcétera, etcétera. Me he extendido en la descripción del vómito producido por distintas situaciones ajenas a una experiencia con ayahuasca para diferenciar claramente ambos contextos. Veamos qué es o cómo sucede y cómo se valora al vómito con ayahuasca. Un error común de algunas personas es confundir el vómito producido por la ayahuasca con el vómito producido por otras situaciones o causas. Algunas personas asumen el vómito producido por la ayahuasca como una anomalía o problema y quieren resolverlo médicamente. Es decir, tratar a los vómitos y mareos producidos por la ayahuasca con medicación o hidratándose y consumiendo minerales o electrolitos. Este es un tremendo error. La reacción del vómito con ayahuasca no se debe asumir como la reacción del vómito por otros motivos. No son situaciones iguales, son totalmente diferentes. Los participantes de las ceremonias con ayahuasca deben tener esto muy claro y asumir, por lo tanto, la actitud correcta correspondiente.
A diferencia del vómito causado por diversas situaciones ajenas al curanderismo con plantas maestras, el vómito, manifestación exitosa del proceso curativo con ayahuasca, es medicina, es curación, es rehabilitación, es revitalización, es liberación, es armonía y equilibrio. En el lenguaje asháninca, una etnia peruana, ayahuasca se dice camarampi, del verbo camaranc, que significa vomitar. Es decir, para los ashánicas, la medicina ayahuasca está directamente relacionada con el acto de vomitar. Ayahuasca igual vómito, porque el vómito es un momento fundamental en el proceso curativo con ayahuasca. La medicina ayahuasca suele producir ocasionalmente un efecto vomitivo. No siempre sucede, pero cuando sucede es muy bueno. El vómito es un tipo de purga. Este vómito forma parte del efecto purgativo general que se manifiesta de muchas maneras. Con ayahuasca la persona puede purgar física y mentalmente. Físicamente se pueden manifestar una respiración agitada, exhalaciones continuadas, tembladeras del cuerpo o partes del cuerpo, vibraciones, punzadas, lagrimeos, mucosidades nasales, flemas bucales, sudoraciones frías o calientes, orina caliente, gases, evacuaciones o diarreas y el vómito con todos sus efectos adjuntos como las náuseas, arcadas, eructos y salivaciones. Psíquicamente se pueden purgar o vomitar literalmente recuerdos traumáticos, tristezas, situaciones angustiantes y diversos miedos. El vómito propiamente dicho, o la purga física en general, en el proceso curativo con ayahuasca, está vinculado también con la purga psíquica. La purga física es purga psíquica y la purga psíquica es purga física. El vómito o la purga con ayahuasca no es simplemente saliva, flema, gases, sudor, orina o excremento. Junto con todo esto se está purgando también dolores, sufrimientos, angustias, iras y energías retorcidas. Los diversos problemas humanos, físicos y psíquicos, tienen su correlato con energías densas que perturban el organismo y que son expulsadas a través de la purga, a través del vómito con ayahuasca. A partir de las experiencias curativas con ayahuasca, muchísimas personas, a lo largo de la historia del curanderismo tradicional con plantas maestras, han ido vivenciando diversas maneras como a través del vómito, vinculado a una experiencia de trascendencia o terapéutica, han logrado beneficios increíbles. A partir de estas experiencias en estados extraordinarios de conciencia, las personas han ido valorando de manera especial al acto vomitivo por sus grandes beneficios. Las personas vivenciaron vomitar episodios completos acontecidos en sus vidas, es decir, vomitaron traumas, vomitaron frustraciones, vomitaron enfermedades, vomitaron metafóricamente, espiritualmente, situaciones vividas materialmente. La valoración de la experiencia vomitiva, purgativa, sanadora, purificadora, rehabilitadora, energizante con ayahuasca se manifiesta porque las personas sienten vomitar o purgar algo más que simplemente fluidos líquidos o sólidos. Los participantes en las ceremonias han declarado haber sentido vomitar
sangre, espuma, tierra, piedras, animales, óxido, vidrios y otros elementos visibles e invisibles. Por supuesto que es difícil expresar en palabras estas experiencias curativas. Algunas personas ajenas a estas prácticas chamánicas las pueden tomar como alucinaciones o supersticiones. Lo cierto de todo esto es que a estas experiencias hay que vivenciarlas personalmente. Nada se compara a la propia experiencia vivida en carne propia y en estado extraordinario de conciencia. El vómito puede manifestarse de muchas maneras. No siempre se va a vomitar mucho o algo considerable de saliva, flemas o líquidos gástricos mezclados con la bebida ayahuasca. Hay ocasiones en las que alguna persona puede vomitar algo considerable. Esta purga es muy buena. La sensación al expulsar algo considerable es de gran liberación. El hecho fisiológico de vomitar, esta función biológica propia de los seres vivos en la que se expulsa desde lo más profundo de las entrañas algo que está molestando, perturbando, desequilibrando, produce un contundente efecto rehabilitador. Para producirse esta forma curativa de vómito, la persona general y previamente ha venido sintiendo sus asuntos, ha venido recordando situaciones angustiantes, traumáticas, de lucha espiritual interna, que a veces se las reconoce conscientemente y otras veces no se las reconoce porque se manifiesta el subconsciente con los miedos más profundos, ancestrales, que se están desplegando, liberando en el trance extático con ayahuasca. Suelen suceder imágenes, pensamientos, sensaciones físicas y psíquicas, una avalancha de información de todo tipo, y cuando la angustia se incrementa, cuando la persona en proceso curativo se siente en una situación límite y parece que va a desbordar, la madre ayahuasca provoca el sagrado vómito. Desde lo más profundo del ser humano, desde los miedos y dolencias más tormentosas, surge la descarga liberadora del vómito, que además del vómito en sí mismo, expulsa vibraciones o energías tóxicas, retorcidas, densas, oscuras. El maravilloso vómito con ayahuasca es equivalente a un contundente exorcismo, porque se expulsa también la perturbación espiritual. Por la boca y por los diversos orificios purgativos del cuerpo se libera el mal, las toxinas dañinas, las sustancias ponzoñosas que socavan la salud, los fantasmas psíquicos y las posesiones más degenerativas son eliminadas en un acto vomitivo en la que el cuerpo parece colapsar por tan demoledora reacción curativa. El vómito es un importante punto de quiebre en el proceso curativo con ayahuasca. Al paso de algunos minutos de haberse producido el vómito, el organismo completo progresivamente va ingresando a otra secuencia. Lentamente la vibración física y mental se va tornando más calmada, más armoniosa. La respiración profunda, de haber estado agitada, se va tornando en una respiración equilibrada. Y los estados mentales también se van abriendo a otros pensamientos más lúcidos, más inteligentes, más sabios. Surge entonces el despertar de conciencia, brota la luz, se evidencia el darse cuenta de
La etapa previa o tormentosa del proceso curativo con ayahuasca, que era densa, oscura, angustiante, transita hacia una etapa de placentera vitalidad. La energía del cuerpo y la mente se renuevan, se rehabilitan y se arriba a un auténtico estado de gracia. Se contempla entonces la vida, la propia historia, el amor, la maravillosa naturaleza. En otros casos u ocasiones, el vómito puede ser poco, abundante o nulo. A veces el organismo está con náuseas, salivaciones, eructos, arcadas, y cuando parece que se viene el gran vómito, se expulsa aire solamente. Un gran sonido por el movimiento de contracción y apertura del organismo digestivo que reacomoda la estructura de toda la anatomía humana. Inclusive cuando no se vomita, pero se producen contundentes arcadas solamente, la ayahuasca también hace purgar el mal a través de su forma intangible, energética, sutil. Aún así, este vómito, entre comillas, de arcada solamente, constituye un punto de quiebre también en el proceso curativo con ayahuasca. Cuando las personas no vomitan, pueden, por supuesto, purgar de otra manera, durante la ceremonia, al día siguiente o cuando corresponda. La purga de todas maneras se da, de alguna manera, a veces perceptible, otras veces imperceptible. En general, el vómito es posible que se produzca, como ya lo dijimos, en otras ocasiones quizá no se vomita, y esto no significa que la curación está mal, porque se purga de otras maneras. Pero si vomitas, es bueno. Vomitar en ayahuasca es una bendición. Acabo de exponerles una forma en la que visiblemente se aprecia que hay una secuencia lógica en el proceso curativo con ayahuasca. Es decir, hay un primer momento de aparente malestar, de reboción de angustias, miedos, paranoias, etcétera, que se desencadena o despeja en un siguiente momento luego del vómito, sea cual fuere su forma. Se aprecia una secuencia lógica en este proceso, cuyo punto de quiebre es el vómito. Pero no siempre puede ser así. La madre ayahuasca es sabia y a veces su estrategia para curar varía mucho, y eso también es bueno. La ayahuasca despliega también un proceso curativo que está más allá de nuestra razón o lógica, y debemos aprender y agradecer este tipo de proceso curativo también. Se puede dar el caso, aunque mínimo, que alguien vomite en el preciso instante siguiente a beber el primer sorbo o toda la copa de ayahuasca. He visto esta reacción en algunas personas que generalmente son muy tensas, miedosas, o sobre todo están demasiado cargadas o empachadas. Obviamente, si alguien vomita o su organismo rechaza inmediatamente la bebida medicinal, no se va a producir un efecto completo. Se debe hacer un trabajo previo con estas personas. Otras personas pueden vomitar en la etapa previa a sentir algún efecto, en la primera media hora o en la primera hora. Es decir, pueden vomitar antes de sentir un efecto completo de la ayahuasca. Lo primero que piensan es que han vomitado toda la ayahuasca y ya no van a sentir nada. Entonces piden al maestro ayahuasquero que les sirva más medicina. Yo esperaría un rato más.
se da el caso que algunas personas, a partir de este vómito que se ha producido antes que empiecen a sentir todos los efectos de la ayahuasca, recién empiezan a sentir los efectos de manera contundente. Es decir, este vómito les ha ayudado a asimilar completamente la medicina. Este vómito actuó como el mejor arrancador porque la medicina ya estaba desplegada en su organismo. En otros casos, se les puede servir un poco más de ayahuasca y la nueva dosis complementa el proceso o los hace vomitar por fin. Pueden haber vómitos que tienen como síntomas previos a las náuseas, arcadas, eructos, salivaciones, etc. Pero también pueden haber vómitos intempestivos, sin arcadas, náuseas o salivaciones, que surgen o vienen de un momento a otro sin aviso. El acto vomitivo no necesariamente tiene un momento específico. Este tipo de curación tiene a veces su propio ritmo. Hay gente que vomita en la primera hora de la ceremonia, otros a la mitad, otros al final del ritual y otros vomitan al día siguiente. Hay que estar atentos para canalizar y agradecer por esta purga, sea la hora que fuere. Hay gente que se pueden pasar buenos momentos durante la ceremonia, sintiendo las náuseas, salivaciones y otros, y al final no vomitan en ningún momento. Otros pueden vomitar en una ceremonia y en otra ceremonia no. Hay gente que puede vomitar incluso varias horas antes de beber la ayahuasca. Es decir, la medicina les hace efecto antes que la beban. Parece una fantasía, pero se producen estos casos. Dicho todo esto, mientras el vómito de otras situaciones de la vida requiere diagnóstico y tratamiento, porque este vómito daña el cuerpo, el vómito del ritual con ayahuasca ya es parte de un tratamiento curativo tradicional. El vómito con ayahuasca es una medicina extraordinaria en sí misma. Es un milagroso reseteo, es un revitalizador reinicio en todos los planos. De ahí la importancia de la postdieta para conservar lo más que se pueda el estado de salud logrado. Mientras el vómito por intoxicación alimentaria o bacteriana trastorna tu organismo, el vómito de la ayahuasca reordena tus energías y te devuelve la armonía o salud. Mientras el vómito de la bulimia, por ejemplo, te resta vida y te produce daños a veces irreversibles, el vómito de la ayahuasca te suma vida, te cura, te armoniza. ¿Y el vómito de la ayahuasca puede curar al vómito de la bulimia? Por supuesto que sí, porque el vómito de la ayahuasca tiene otro sentido, otra intención, otra vibración. El vómito de la ayahuasca es vida. Estos dos tipos de vómitos, el dañino y el revitalizador, deben ser asumidos de dos maneras diferentes. El vómito de cualquier situación de la vida obviamente descompone la salud de la persona y ésta está enferma, convaleciente, triste, de mal ánimo, con la energía baja. En cambio, el vómito de la ayahuasca se asume con agradecimiento.
se asume con una actitud de disposición y entrega. El participante de una ceremonia con ayahuasca valora y agradece por su vómito y siente los beneficios de este. Entonces, el vómito producido por otras situaciones de la vida no es lo mismo que el vómito producido por la ayahuasca. La manifestación del vómito en ayahuasca, la actitud de la persona hacia este y los beneficios en el organismo de este son totalmente revitalizadores. El vómito con ayahuasca es parte de un ritual curativo. De ahí su gran valor. Con ayahuasca vas a vomitar. Con ayahuasca vas a vomita el mal. Vomita el daño. Vomita lo que te atormenta. Vomita lo que te angustia. Con ayahuasca vas a vomitar. Con ayahuasca vas a vomitar. Vomita el mal. Vomita el daño. Vomita lo que te angustia. Vomita lo que te atormenta. Vomita agua, vomita tierra, vomita aire, vomita fuego. Vomita agua, vomita tierra, vomita aire, vomita fuego. Con ayahuasca vas a vomitar. Con ayahuasca vas a vomitar.
vomita, agua vomita, tierra vomita, aire vomita, fuego. Vomitar es curarse. Vomitar es Están invitados al albergue amazónico Ayahuasca Sabiduría en Pucallpa, Perú. Son bienvenidos.